como una primera meditación para este retiro de la primera semana panicariana. El doctor Camilo López nos va a dirigir una meditación, unas palabras que servirán como introducción para esta experiencia cosmoteándrica que buscamos tener en este breve retiro de este fin de semana con que concluimos la semana panicariana. Me ha pedido que hable un poco sobre la vida y el pensamiento de Raymond Panikar. Intentaré hacerlo de manera sintética y sencilla, porque primero es un pensamiento muy amplio y segundo es un pensamiento bastante complejo. Se requieren conocimientos de filosofía, se requieren conocimientos de teología y se requieren conocimientos de ciencia para entender a Raymond. Él tenía los 3 doctorados, tenía el doctorado en filosofía, el doctorado en teología y el doctorado en ciencias. Es más, uno de sus términos para el diálogo interreligioso lo ha tomado de las ciencias empírico-analíticas. Ese término es las equivalencias homeomórficas. Dice que en las tradiciones religiosas hay un Buda no es lo mismo que Jesús, ni María es lo mismo que el Corán, ni María es lo mismo que el profeta, ni Jesús es lo mismo que el Corán, porque en el diálogo interreligioso es muy importante salvar la diferencia, ya que lo que salva la diferencia en el diálogo interreligioso es que posibilita la armonía en la diversidad. Cuando todo se pone en el escenario de lo mismo, se pierde esa riqueza. Y va a decir, un cóctel venenoso se produce y mata lo que somos, lo que el otro es, y finalmente terminamos por morir. Y de eso no resulta nada. En cambio, si hay diferencia, si está lo distinto en medio de nosotros, ocurre la mutua fecundación y nace algo nuevo. El diálogo interreligioso no puede ser una mezcla, sino que es el nacimiento, el emerger de una novedad que antes no estaba. Por eso el diálogo interreligioso y el diálogo intercultural no vamos con una agenda. Lo que ocurre se va dando en el diálogo y eso lo permite el otro, que es distinto a mí. Utiliza el término equivalencia homeomórfica porque va a decir las realidades que podemos decir son equivalencias entre una religión y la otra, no lo son en primer grado porque no son lo mismo, en segundo grado no lo son tampoco porque no cumplen funciones iguales en las tradiciones religiosas como en la nuestra ni en la de ellos, y más bien son equivalentes en tercer grado porque tienen un punto de emergencia común y de convergencia también. Una equivalencia homeomórfica es en tercer grado, en ese sentido, en cuanto emergen de un fondo común y convergen en un horizonte común. Pero mientras tienen forma, no son lo mismo, no son iguales. Esto ocurre, como lo dije ahora, entre María y el Corán, entre Jesús y el Corán, entre Jesús y el Corán, entre María y el profeta, haciendo solamente un diálogo cristianismo-islam. Entendiendo esto, sabiendo que las identidades en el diálogo interreligioso deben estar definidas, vamos a comprender mejor a Raymond Panikar. Porque si no lo hacemos de esta manera, se puede reducir su pensamiento a solo sincretismo, a relativismo y a nueva era. Estos pensamientos que he mencionado anteriormente buscan la mezcla. El pensamiento de Panikar no lo es. La primera frase con la cual le reconocemos es: nazco en Europa, soy cristiano, pero dejo Europa y voy a la India, me descubro hindú y regreso
me descubro hindú, me hago budista y regreso a Europa sin dejar de haber sido lo primero. Ahí tenemos 3 identidades religiosas en Raymond Panikkar. Y lo primero que pueden estar pensando es, pero si nos acabas de decir que no es mezcla, no es sincretismo, ¿por qué tantas identidades en Raymond Panikkar? Tenemos que remitirnos entonces a la vida de él. Su padre es hindú, Ramuni Panikkar, que se casa en Cataluña, en Barcelona, Cataluña, con una mujer europea que había nacido en ese lugar, Carmen Alemany. Va a tener como nombre Raimundo Panikkar Alemany. Lo del nombre Panikkar viene después porque cuando va a la India sabe que el apellido de su padre proviene de una lengua de esas latitudes y que la mejor manera de decirlo es Panikkar y no Panikkar como se ha traducido para Cataluña. Esa confluencia de sus cromosomas es lo que le hacen a él tener una triple identidad, no solo en su cuerpo, sino también en las tradiciones que convergen en su corazón. Por su madre leía la Biblia, oraba con los salmos, pero por su padre recitaba los Vedas. Y el budismo nace del hinduismo, solo que en una vertiente más silenciosa, más profunda en el misterio, que no tiene forma, que no tiene número. Y así él es cristiana, hinduista, budista, y en el final de su vida va a vivir a Santa Bárbara, California, como profesor en el departamento de religiones allí, una universidad no confesional, y descubre que el mundo no es profano, sino que es sagrado. Y a esto le va a llamar secularidad sagrada, diciendo el mundo, lo secular no es lo opuesto a lo sagrado. Lo opuesto a lo sagrado es lo profano. En el mundo hay un nuevo lenguaje que intenta expresar el misterio y tenemos que escuchar. Y este se manifiesta en la naturaleza y en el ser humano, aunque no haya una confesión religiosa institucional. Y dice, no tengo 3 identidades, tengo 4. La secular, cristiano, hinduista, budista y secular. Este número 3 va a ser muy importante y significativo para esta charla. Primero mencioné 3 identidades, pero ahora menciono 4. Y así va a ocurrir con la dimensión del misterio al cual nos vamos a sumergir. Primero será 3 y luego 4. Cuando él termina su vida como profesor en Santa Bárbara, decide buscar un lugar silencioso, apartado de la ciudad, con una vista hacia las montañas, donde pudiese caminar en las mañanas, meditar, porque hacía yoga, en la mañana caminaba. Claro que la profesora Victoria Cirlot dice que cuando iban y conversaban con él no hacía yoga, decía, uno no hace yoga 1 o 2 veces, uno hace yoga todo el día, de manera que intercalaba sus lecturas y su escritura con la meditación. Él va a vivir entonces a Taberté hacia el año 1985 y comienzan a buscarlo académicos de todo el mundo, que están realizando tesis doctorales en filosofía, en teología, que quieren aproximarse al diálogo intercultural e interreligioso. Los atiende primero de manera personal, pero luego los atiende en una casa contigua, donde fundará Vivarium Academicum. Allí impartía sus lecciones a todos quienes le visitaban, hacían estudio de los textos sagrados y respondía a inquietudes sobre su pensamiento y el pensamiento de otros grandes místicos como parte de la tradición. Ese fue Raymond Panikkar hasta su muerte. Ya tenemos 13 años desde la muerte de Raymond Panikkar, un 26 de agosto del año 2010.
Vivarium continuó con su proyecto, publicando las obras completas en diferentes idiomas y difundiendo por todo el mundo este pensamiento que apenas se ha dado a conocer. Y quiero decir con alegría que he encontrado un lugar aquí en Latinoamérica y en la mística, donde por primera vez Vivarium funciona o tiene una sede aparte de Europa. Milena Carrara es su directora, pero ahora Vivarium ha tenido acogida aquí en la mística, en Salmos, con el padre Víctor Ricardo. Esta charla, este encuentro, este retiro es una de las primeras actividades de Vivarium Academicum Colombia para Latinoamérica. Bien. Budismo. Panikkar siempre va a escribir budismo con doble D porque cree que es la traducción más fiel al Pali. Pero él lo menciona, es una elección que él hace en sus textos. Cristianismo e hinduismo. Sus tres primeras tradiciones religiosas. Cuando llega a la India, se va a encontrar que él no era el primero que había hecho este tipo de aproximaciones interreligiosas o interculturales, sino que haya algunos otros monjes que antes ya se habían acercado a este territorio de silencio y de mística, y habían puesto en diálogo lo más propio nuestro con lo más propio de la India. Quiero mencionar a uno de ellos, Ramana Maharshi, un místico que tuvo una experiencia mística siendo adolescente, estando entre la infancia y la adolescencia. Simplemente, lo más importante de Ramana Maharshi es que decidió simplemente ser. A Ramana Maharshi lo conoce un monje benedictino que no se sentía muy cómodo en Francia, en su monasterio, y decide ir a la India a buscar un silencio más profundo, porque aún en su monasterio habían palabras, habían ruidos, había sido una puerta de ingreso al misterio, pero quería algo más. Va a la India y conoce el pensamiento de Ramana Maharshi. Este monje benedictino se ha llamado Henri Lesaux, y cuando llega a la India, pues comienza a hacer este diálogo fecundo, pero sobre todo a vivirlo. Cuando llega Raymond Panikkar a la India, se entera que ya está Henri Lesaux, comienza a leer sus textos, comienza a conversar con él y cree por estos testimonios que sí es posible un diálogo que en principio parece imposible entre Oriente y Occidente. Se van a unir otros monjes como Beth Griff, y allí él va a visitar continuamente un ashram que le van a llamar el ashram de la Trinidad, porque en la India ya se conocía una Trimurti que crea y renueva continuamente la realidad, aunque el misterio, Brahma, es sin forma, sin nombre, no se puede conocer ni limitar. Esa Trimurti en la India que Panikkar va a conocer en ese ashram y que va a profundizar es el de Brahma, Vishnu y Shiva. El que crea, el que conserva, el que destruye o permite la renovación, una continua dinamicidad de la realidad.
Y para acceder a esta dimensión, conoce que hay 3 caminos en la India. El camino de la acción, karma marga, bhakti marga y jnana marga. Comienza a aparecer el número 3 por todos los lugares. Y esto le hace recordar a él, y esta es una de las cosas que sucede cuando vamos al diálogo intercultural o el diálogo interreligioso. Y es que en principio, cuando salimos de lo nuestro hacia lo otro, creemos, cuando estamos allí, que lo nuestro es mejor que lo otro. Es una actitud inmadura. Pero luego cuando estamos allí y se ven este tipo de cosas, decimos, no, lo otro es mejor que lo mío. Pero es un estadio aún inmaduro. Cuando se superan, ocurre lo que él va a llamar, y esto continuamente lo vamos a ver en su pensamiento, la mutua fecundación. Y esa mutua fecundación permite que emerja algo que antes no estaba, pero hay otro movimiento interesante. Recordar que esto ya estaba presente en mi tradición, pero lo había olvidado. Y retorno y leo con otros ojos y con otra mirada lo que antes estaba, pero no había sido percibido. Regresa un Panikkar que no piensa igual, no experimenta igual, pero sigue siendo el mismo. ¿Qué era lo que ya existía en la tradición de Panikkar? En la primera, en la que creció, en la que se formó como jesuita, siendo niño, siendo adolescente, en la que se formó posteriormente en sus estudios de filosofía y de teología con el Opus Dei, con José María Escrivá de Balaguer, aunque luego él ya no va a seguir perteneciendo a esta prelatura, la Trinidad. Raymond Panikkar va a hacer una lectura totalmente distinta de la Trinidad y se va a convertir en una clave de su pensamiento. En el cristianismo, casi que todo el tiempo se define a Dios como substancia. Y esto se lo debemos a un filósofo de la Edad Media llamado Boecio, que definía la substancia como una realidad individual de naturaleza racional, casi que inamovible. Por eso toda la filosofía va a pensar que hay un motor inmóvil que al final mueve todo y no es movido por nada, o que no puede sufrir, que no puede sentir, ni tampoco mezclarse con otra realidad porque es absolutamente trascendente. Ese es el Dios que nosotros convencionalmente conocemos. Pero para Panikkar, con esa otra mirada que ha adquirido en la India, Dios no puede ser substancia. Dios tiene que ser relación. Y va a definir persona muy diferente a como lo había hecho Boecio. Me excuso un poco. Boecio decía que persona es una substancia individual de naturaleza racional. Y si Dios es persona, Dios es substancia. Pero Panikkar va a decir que Dios es persona no porque sea substancia, sino porque es relación. ¿Y de dónde va a tomar la naturaleza racional de Dios Panikkar? De la Trinidad. En la Trinidad, ad intra, es decir, al interior de la Trinidad, existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero no son personas separadas, coexisten. El Padre no es sin el Hijo no es sin el Padre, y el Padre y el Hijo no son sin el Espíritu Santo. El principio de unidad en la Trinidad no es la distinción de personas, sino la relación que los une. Va a hacer uso de la patrística. Va a leer, por ejemplo, a Ignacio de Antioquía, quien decía
La fuente de la Trinidad es el Padre, y el Padre es silencio. El fin de toda espiritualidad en este camino lo había encontrado, es el silencio. ¿Qué es la palabra? La palabra, el Hijo, es el éxtasis del silencio. ¿Qué es el Espíritu Santo? El amor. La experiencia del silencio y de la palabra es lo que la sintetiza. No es que debamos eliminar la palabra, sino que debemos saborear la palabra con sentido porque previamente ha habido un silencio. De lo contrario sería palabrería. Y en esa continua relación palabra y silencio, la experiencia brota y se desborda hacia los otros. En los caminos que él había explorado en la India, halla que el camino de la acción nos sitúa en el ahora porque no busca un resultado en la acción, sino que la acción misma tiene sentido. Yo no actúo para tener una recompensa, yo actúo para expresar mi ser y dejar que el ser se exprese a través de mí. El Bhakti Marga es el camino de la devoción o del amor. Continua ofrenda debo ser en mi acción. Estar dispuesto siempre a entregar, siempre a dar. Y el Jnana Marga es el conocimiento, pero va a ser un conocimiento silencioso, un conocimiento humilde que se sabe descalzar ante el misterio. No es racionalismo. Tiene una bella lectura del texto de Moisés ante la zarza ardiente, porque dice: Moisés está ante la zarza y el que es le pide que se descalce, pero no le dice que arroje sus sandalias lejos. El símbolo de las sandalias es la razón. Debes poner la razón en su lugar y sin negarla, trascenderla. Panikar comprende que solo a través de lo que somos, nuestros sentidos y nuestra razón es que podemos trascender. Trascendemos con ellos, no sin ellos. Y aquí están expresadas nuestras realidades más hondas: la acción, el amor y el conocimiento. En este caso, el amor en la Trinidad es el Espíritu Santo, el Hijo, que es la palabra, es la acción, y el Padre es el conocimiento. Para él también el Padre es el ser, el Hijo, la palabra, el Espíritu Santo, la devoción. Comienza a hacer esta integración de una manera que nos va a nutrir mucho a todos, porque esta lectura de la Trinidad siempre se hacía muy conceptualmente, demasiado. La dogmática católica y el medioevo racionalizó exageradamente el misterio de Dios. En el budismo, ¿qué va a encontrar Raymond? El silencio. Ha escrito un bello libro titulado El silencio del Buda, Introducción al ateísmo religioso. Siempre se ha dicho que el budismo niega la experiencia de Dios. Y dice: cuando a Buda le preguntan por Dios, simplemente sonríe, porque la pregunta no tiene sentido. Al budismo no le importa si existe o si no existe Dios. El budismo o la tradición, el Buda, el Dharma, lo que quiere es hacernos conscientes del momento presente. Por eso no importa la trascendencia, el más allá. Tiene varios relatos el budismo donde se dice que el Dharma, por muy importante que sea, el Dharma, la comunidad y el estado de budeidad, que también nos remite al número 3, pues el Dharma ocupa un lugar muy importante, y el budismo dice que el Dharma es una barca, puede ser pequeña
Hinayana, digo, puede ser grande Hinayana, puede ser grande Mahayana, o puede ser diamantina, Vajrayana. Es una barca y nos sirve para pasar de la orilla de la ignorancia a la orilla del conocimiento. Una vez que hemos pasado esas orillas, ya no será necesario el Dharma, ya no será necesaria la barca. Lo importante es el ahora. Otro de los relatos más importantes que él encuentra en el budismo es el de un hombre que es herido con una flecha y se está muriendo, y los discípulos se preguntan, ¿pero quién lanzó la flecha? ¿Con qué velocidad? ¿Quién podría ser? ¿Un hombre, una mujer? Y uno de ellos dice, lo más importante no es todo lo que ustedes están preguntando. Hay que simplemente sacar la flecha, porque si no se nos desangra y se muere. ¿Por qué el Buda sonríe?, dice Panikkar. Porque nos hacemos las preguntas incorrectas, superficiales, y no la más importante de ellas, sobre el sufrimiento. Y mientras la flecha sigue ahí y no sea extraída, seguiremos sufriendo. Como ustedes saben, el Buda conoció que el origen del sufrimiento es Trishna, es el deseo, y que el deseo se supera a través de un nótuple noble sendero que hace referencia a la presencia atenta y consciente de cada uno de nuestros sentidos. Pero para el budismo no es importante si hay más allá o hay más acá. Para el budismo lo más fundamental es el ahora. Así es como une estas tradiciones en el número 3, las del budismo las acabo de mencionar, y comienza a nacer algo nuevo en la mutua fecundación de culturas y de religiones. ¿Qué será eso algo nuevo que Panikkar va a plantear? En su tesis doctoral en filosofía había planteado un término que es ontonomía. Su tesis doctoral en filosofía se tituló La autonomía de las ciencias, pero por filosofía, sobre todo conociendo el pensamiento de Martin Heidegger, va a definir ontos, que significa ser, como estar juntos. Eso significa para él, o la lectura que hace del ser, es estar juntos. Va tomando entonces esta connotación el pensamiento panikkariano, al que también le va a llamar relatividad radical. Todo está relacionado con todo. Y relatividad para él no es relativismo. Y eso lo va a dejar muy claro en cada uno de sus escritos. Va tomando entonces así forma un neologismo que no existía. Él continuamente va a violentar el lenguaje para decir lo que no se puede decir. Una de las definiciones más bellas de teología se la escuchaba a Raymond Panikkar. Él dice, hoy día todo se puede decir. Y lo único que merece ser dicho entonces es lo indecible. Por eso un teólogo intenta encarnar en palabras humanas el misterio inefable. Esa debe ser la vocación principal de todo teólogo. Y como no existen las palabras para decir lo que no se puede decir, pues entonces va a crearlas. Y aquí nace este neologismo tan conocido por todos, y sé que el padre Víctor Ricardo continuamente lo expresa, y que Salmos también se estructura así. Intuición cosmoteándrica. ¿Por qué es intuición? Porque es una experiencia directa, no mediada por el conocimiento. Esto es trascendental, lo que está antes del conocimiento. Lo primero que yo experiencio cuando estoy frente a una montaña como la que tenemos aquí, es que yo no existo sin esa montaña, que soy parte de esa montaña, que soy manifestación de esa montaña.
que hay un algo entre nosotros que no se puede deshacer. Por eso es intuición. Él hubiera podido decir conocimiento cosmoteándrico o hubiera podido decir concepto cosmoteándrico, pero utiliza por eso mismo intuición. Es la experiencia directa de la realidad y eso ocurre antes de que yo piense, antes de que lo estructure en algún pensamiento. Cosmos, la realidad toda. Aquí va a tener una influencia muy interesante de un padre jesuita llamado Teilhard de Chardin, quien había escrito textos como Misa sobre el mundo, y para él la cosmogénesis alcanzaba su plenitud en la cristogénesis. Ya había entonces vinculado la realidad crística con la realidad cósmica. Theos, Dios. Y va a utilizar, porque suena bien, solo porque suena bien, el término griego andros, que significa hombre. Pero va a hacer continuamente la explicación de que cuando usa el término andros, lo hacen en el sentido de antropos, que nos vincula a todos, ser humano. Por eso, a veces utiliza el término teantropocósmico. Y muchos pensadores paniquerianos utilizan este término, pues por la inclusión del lenguaje. Pero él lo va a llamar, porque suena mejor, cosmoteándrico, y hace la explicación que el andros es el antropos. Bien, ¿quién es la plenitud o quién es la manifestación más plena de esta realidad cosmoteándrica, más cercana a nosotros? Cristo, porque su naturaleza es divina y se encarna, se hace uno de nosotros. Tanto que el concilio de Nicea en el año 325 va a proclamar uno de los primeros dogmas cristológicos, el homoousios. ¿Qué significa? Que en Jesucristo hay consubstancialidad con el Padre por su naturaleza divina y consubstancialidad con nosotros por su naturaleza humana. Él une lo que tanto se ha separado dualísticamente, la realidad divina por un lado y la realidad humana por otro. Benedicto XVI en Aparecida dijo una frase muy bella en el discurso inaugural. Jesucristo es el rostro humano de Dios y es el rostro divino del hombre. No hay separación, no hay dualidad. Pero él de dónde toma esto para profundizar esa intuición crística, podríamos decirlo así. No hay dualidad, no existe dualidad entre la naturaleza humana y la naturaleza divina, entre la montaña y yo, que hace que todo esté relacionado. La intuición cosmoteándrica se fundamenta en un concepto de la filosofía hindú que está presente en los Vedas, en las Upanishads y en la Bhagavad Gita, el Advaita. Advaita por lo general se traduce como no dualidad, pero en Panikkar con esta A, él va a decir es sin dualidad, es decir, la dualidad no se niega porque no existe, por eso es sin. No podemos fragmentar la realidad. Hemos fragmentado el pensamiento, hemos fragmentado al ser humano, hemos fragmentado a Dios y nuestra tarea actual es recoger todos los fragmentos e integrar una nueva realidad hacia un horizonte abierto y distinto. Y nuestra época tan herida por la guerra, por la injusticia, por el hambre, es una expresión clara de la fragmentación que hemos ocasionado en el mundo, pero es también la oportunidad para recoger los fragmentos. Y hace alusión a un episodio bíblico donde se multiplican los panes, todos comen y sobran algunos. Entonces pide a sus discípulos recoged los fragmentos, que no se pierda nada. Incluso hay una editorial en Cataluña que en honor a Panikkar ha tomado el nombre de esta enseñanza del maestro y es Editorial Fragmenta. Justamente por eso, recoged los fragmentos, es como lo que Panikkar intenta decir, lo que intenta expresar. Entonces, el Advaita va a ser concepto fundamental para comprender la intuición cosmoteándrica. Las relaciones de la Trinidad intra, como lo hemos dicho, el Padre no vive sin el Hijo no vive sin el Padre y el Hijo no viven sin el Espíritu Santo,
son interdependientes, son ontonómicos, están juntos. Eso él lo va a trasladar a la Trinidad ad extra. Una cosa son las relaciones intratrinitarias, Padre, Hijo, Espíritu, y otra cosa son las relaciones ad extra de la Trinidad, aunque permanecen estrechamente imbricadas. Ya Karl Rahner, otro teólogo, había dicho que la Trinidad económica es la Trinidad ad intra y la Trinidad ad intra es la Trinidad económica. La Trinidad económica es la que sale. Pero para Raymond Panikkar, la Trinidad extra no va a ser solamente el proyecto salvador del Padre que envía a su Hijo y el Padre que envían al Espíritu Santo para que santifique, como lo había entendido la tradición, sino que para él la Trinidad se traslada a todo cuanto existe. Dios, ser humano y mundo están imbricados en una única y misma realidad. Dios no existe sin el ser humano no existe sin Dios, y Dios y el ser humano no existen sin el mundo no existe sin el ser humano, y el mundo no existe sin Dios. Esto va a generar algún problema teológico, porque ¿cómo que Dios no existe sin el ser humano? Dios necesita al ser humano y por eso lo crea por necesidad. La misma tradición había dicho que Dios no crea para aumentar su gloria, sino para manifestarla. Y algunos padres de la Iglesia incluso se atreven a decir que la creación ya estaba presente en el corazón de Dios, en la mente de Dios. Ese imprincipio del que hablan todas las tradiciones, imprincipio, en algún principio quiere expresar una realidad que siempre ha sido. Y esto siempre ha sido, solo que no lo habíamos intuido. Y por salvar la absoluta trascendencia de Dios, nos habíamos olvidado de cuán profunda es nuestra relación con Él. Cristo, entonces, va a jugar un papel importante en la teología de Raymond Panikkar. Y aquí va a crear otro neologismo. Porque en Cristo se une la realidad divina y la realidad terrena. ¿Cuál es la mediación para unir lo divino y lo histórico o lo creacional? El ser humano como mediador. Y Cristo se hace un ser humano. Une las dos realidades. Él es el hombre perfecto, el ser humano perfecto. Y por tanto va a decir que nos hemos quedado en conocer a un Cristo con conocimiento. Lo hemos abordado como una realidad noxiológica. Sabemos mucho de Él, quién fue, dónde nació y qué hizo, pero nos hemos olvidado de vivirlo. Y va a decir en uno de sus textos, La plenitud del hombre, debemos pasar del conocimiento de Cristo por su identificación, dónde nació históricamente, a la identidad. Cuando pasamos a la identidad, la cristología cambia de dirección. Hasta este momento de la historia, siglo XIX, siglo XX, se profundizaba en una cristología que era ascendente, cómo el ser humano asciende hacia Dios. Otra cristología era cómo Dios desciende hacia el ser humano. Una cristología en ascendencia anabática, una cristología en descendencia catabática. Términos un poco extraños, pero él va a decir, pero no nos hemos detenido a profundizar en el Cristo interior, en la dirección interior, mirar hacia adentro. Cuando miro hacia adentro, me doy cuenta que no está solo allá, tan lejos de mí que no lo puedo alcanzar, sino que está más acá de mí, que me conoce más de lo que yo mismo pudiese llegar a conocerme. Y para eso cita a Teresa de Jesús, porque Teresa de Jesús tiene una visión de Dios donde Jesucristo le dice, Teresa, buscarme hace en ti y buscarte hace en mí. Es decir, para Panikkar, Cristo refleja la realidad toda. Cuando yo voy a lo más profundo del cosmos, ahora que mencionaban, hay un astrónomo entre nosotros, cuando voy a lo más profundo del cosmos, el mismo cosmos
me revela mi pequeñez, pero al mismo tiempo mi autenticidad en ese cosmos. Y mi autenticidad en ese cosmos es que soy un microcosmos, en mí se refleja, en mi autenticidad, en lo ínfimo que soy y lo pobre se refleja el cosmos entero. Así, cuando conozco a Cristo, realidad que no se puede agotar, que me sobrepasa, que me excede, me remite a ese Dios que es grande y que es poderoso, no porque sea extenso, sino porque puede hacerse el más pequeño de todos, en mí. Y cuando voy a lo más interior de mí, el camino de salida o la extensión de mi despliegue es proporcional a mi búsqueda interior. Cuanto más me abrazo, más abrazo la realidad. Y cuanto más abrazo la realidad, más me abrazo a mí. No me quedo en alguno de los puntos. Por eso él va a tomar una definición de un libro muy antiguo llamado Los 24 Filósofos, que definía a Dios como un círculo cuyo centro está en todas partes y su circunferencia en ninguna. Dios está en la creación, Dios está en sí mismo y Dios está en el ser humano. Solo que lo hemos buscado solo fuera, cuando también está dentro de mí. Y va a decir algo muy bello respecto a la intuición cosmoteánica y este término que él crea que he olvidado decirlo, y que es la cristofanía. Dice, y cuando te pregunten, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Cristo? ¿Quién tiene la plenitud de Cristo? ¿Quién tiene la plenitud de Dios? Unos dirán, está allí. Otros dirán, está aquí. Pero va a la Sagrada Escritura cuando se dice que el reino de Dios está entre nosotros. El reino no se agota, ni Cristo se agota en mí, ni en ti, ni en el cosmos, sino que está entre nosotros. Se remite nuevamente al término ontos, al ser. Esta cristofanía desde el interior nos va a remitir al budismo, al silencio, a la hora, al camino del karma marga en el hinduismo. Y dice, la realidad no está relacionada solamente de manera lateral en su dimensión horizontal, sino que también está imbricada en la relacionalidad vertical. Quizá la cruz sea uno de esos símbolos que más lo expresa. Y va a crear otro término. Panikkar crea muchos neologismos. Ese término es tempiternidad. Cristofanía, tempiternidad. ¿Qué es la tempiternidad? Voy a intentar definirlo de una manera muy sencilla. Bueno, cabe decir que Panikkar también tuvo grandes acercamientos al Zen. Y él va a citar un relato del Zen que dice, un hombre iba caminando por una orilla de un río y quería pasar a la otra orilla. Y por la otra orilla caminaba otro hombre. Entonces, el otro hombre, el que estaba allá, le pregunta, le grita al de acá, ¿cómo hago para pasar a la otra orilla? Y el que está acá le responde, pero si ya estás. Eso es la tempiternidad. La tempiternidad es ser ahora lo que seremos. El reino de los cielos no es algo que ocurrirá, es algo que ya ocurre. Por eso, tiempo, temps, piternidad, eternidad, es vivir la eternidad en el tiempo, que es lo que yo expreso en mi libro. Mi padre ha muerto y dicen, bueno, pues tendrás que esperar a morir, vivir en este valle de lágrimas y de sufrimiento y dolor, morir y luego encontrarte con tu padre al final de tu vida. Panikkar me dijo, no tienes que esperar hasta el final de tu vida ni tienes que vivir el intenso dolor en la historia, porque tu padre, su presencia, su vida está aquí y ahora. Si tú vives la eternidad en el tiempo, tu padre vive el tiempo en la eternidad y se entrecruzan y se abrazan desde eso que no muere, que es el amor.
porque la realidad no solo se entrelaza horizontalmente, sino verticalmente, tiempo y eternidad. Para terminar, hay muchos otros neologismos que Panikkar creó, pero bueno, creo que con estos que podemos expresar el día de hoy, pues ya nos hacen degustar un poco este pensamiento tan amplio y tan profundo del maestro. Pero quiero terminar con esto. Recuerdan que al principio les dije que el número 3 iba a tener una importancia crucial. Es más, en muchos de sus escritos encontramos 9 sutras, 9 tejidos. Él va a expresar casi su pensamiento en 3 veces 3. Así como para el cristianismo es fundamental el número 7, el número de perfección, para él el número 3 es un número perfecto, pleno, infinito, 3 veces 3. Tenemos aquí la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, en la tradición cristiana. Tenemos la Trimurti hindú, pero vamos a tomar, y tenemos otras maneras de expresar esta realidad trinitaria. Tenemos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y también en Cristo, quien es el mediador y nos revela lo que el ser humano es, y por así mismo nos revela lo que Dios es a través de lo que el ser humano es. Eso también nos va a expresar Gaudium et Spes en el Concilio Vaticano II. El misterio del ser humano solo se esclarece a la luz del misterio del Verbo encarnado. Pues nos va a decir Panikkar, esta realidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, no solo se traslada a la realidad, a la Trinidad radical en Dios, ser humano y mundo, sino también a la antropología más profunda. El ser humano tiene 3 ojos. Esto no solo era de Oriente, él nos va a decir, los padres victorinos, Hugo y Ricardo de San Víctor, ya habían hablado de los 3 ojos del conocimiento: el conocimiento de la carne, el conocimiento del espíritu, el conocimiento del alma. Ken Wilber también ha escrito un libro sobre los 3 ojos del conocimiento y está presente casi que en todas las tradiciones. Entonces, el ser humano es sentidos, razón y espíritu o trascendencia o fe. Él le va a llamar sentidos, razón y fe, Raymond Panikkar. Tenemos 3 y 3. En la tradición hebrea, en el relato del Génesis que todos hemos conocido y que todos hemos leído, ellos expresaban la realidad antropológica de la siguiente manera. No había mencionado la tradición judeocristiana, pero Panikkar es cristiano y por tanto detrás de él hay una experiencia judía, semita. Y los judíos expresan la realidad antropológica así: Nefesh, Ruach, Basar, que significa alma, espíritu y carne. ¿Ven cómo las equivalencias homomórficas, ese término que expliqué al inicio, está presente en casi todas las tradiciones religiosas, incluso en la nuestra? Solo que al ir al otro recordamos lo propio y lo olvidado y lo empezamos a vivir. ¿Qué era lo que decía en la ponencia de la San Buenaventura, ¿no? Con la nada del maestro Edgar? No es que la nada o el sunyata de Nichitari no estuviera presente en nuestra tradición de mística, estaba ahí latente, solo que un poco olvidada. Esta tradición antropológica la heredaron los griegos, y los griegos la van a profundizar, van a hacer unas distinciones, pero lo van a decir así: el ser humano es psique, neuma y sars, que significa alma, espíritu y carne. Tenemos entonces así 2 antropologías, la hebrea y la griega, que esta es la que va a asumir la tradición cristiana.
Tradición cristiana que está expresada en lo que Raymond Panikkar llamó sentidos, razón y fe. Ahora pasemos del número 3 al número 4, casi como que una extensión de esa realidad plena, porque el misterio es así. Panikkar va a decir el misterio es como una epéctasis, utiliza ese término distinguiéndolo de éxtasis. El éxtasis es una salida de mis propios límites, de mi mismidad hacia la otreidad. Pero el término epéctasis va a revelar una realidad mayor, y es que cuanto más me acerco al misterio, más hondo se hace. Ante esto no queda más que descalzarse. Ahora veníamos conversando con Ángela y me decía, me siento en ocasiones maravillada ante un misterio que me excede, y le digo, lo mismo experimentamos todos los que estamos en este camino. Nunca se puede agotar. Y entre más me acerco, más se expande, más hondo se hace. Los padres de la iglesia decían que Dios es como una fuente en medio del desierto, a la que llego con sed, y cuando llego a la fuente, tomo, sacio mi sed, pero no agoto la fuente. Y una y otra vez debo retornar a beber en ella. Entonces, tomemos el número, del paso del número 3 al número 4 como una extensión de ese misterio inagotable y que se hace cada vez más hondo. Por eso el místico es humilde. Entre más conocen, sabe que es más lo que le falta por conocer. Cardía. Corazón, decían los griegos. Los judíos, led. Y aquí va a aparecer un término que a ustedes les es muy familiar. Nuestra relación con las cosas, nuestra relación con el mundo, es estar juntos, también toma esa forma de cuaternitas. Tierra, aire, fuego y agua. Los grandes místicos han intentado decirlo de muchas maneras, en algunas ocasiones relacionan una dimensión antropológica con otra, pero la tierra comúnmente la relacionan con la carne, el aire lo relacionan con el espíritu, el fuego con los sentidos y el agua con el corazón, que es lo que permite pase y se purifique la sangre, nuestra realidad acuosa. Igual aquí con esta antropología griega, tierra es sars, aire es neuma, fuego es psique y agua es cardía. Y para finalizar, esto sí es ya lo último que diré, pero voy a que este signo de borrar sea una expresión diáfana también de lo que es la mística. Aquí se desaprende más que lo que es, hay que apropiar por el conocimiento. Entonces, esto es el paso de dejación, de abandono, de ir por donde no sabes, a donde no sabes, de ir por donde no eres, a donde no eres, como decía Juan de la Cruz en Monte de Perfección. La Trinidad cristiana tiene un icono, creo que es la encina de Mambré, donde aparecen 3 ángeles que son el símbolo del Espíritu Santo. No sé si recuerdan ese icono. Está el Padre, está el Hijo, el Espíritu Santo, 3 ángeles, y en la mitad de ellos la Eucaristía, el pan y el vino. Es lo representado en la mesita con las 3 sillas en el octágono. Ahí está. Esta lectura de la Trinidad a mí me parece muy bella. Dice, a partir de este icono quisiera dibujar mucho mejor, pero aquí hay una mesa.
y los tres comensales, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice, ¿qué es lo que existe ahora en la Trinidad que antes no existía? ¿Qué es lo que hay en la Trinidad después de la encarnación y de la ascensión de Cristo, que es el que une lo divino y lo humano? ¿Qué hay en la Trinidad que antes no había después de la creación, después de la encarnación? Los padres de la Iglesia reflexionan y dicen, el cuerpo de Cristo. La carne de Cristo, el cuerpo de Cristo es lo que ahora existe en la Trinidad. Es decir, si el cuerpo de Cristo es el instrumento de salvación de la humanidad y la humanidad que nos hace ser hijos en el Hijo y que nos da acceso al misterio del Padre, ahora está en la Trinidad, ya no son tres, son cuatro. Y en este icono quedan muy bien expresados porque el pan y el vino, el cuerpo y la sangre de Cristo son la realidad toda. Y no solo la realidad humana, sino también el cosmos, porque el vino y el pan brotan de la tierra. Así que el misterio ya no es tres, el misterio es cuaternitas, cuatro. Se ha expandido, nos ha acogido y nos ha integrado. ¿Qué debemos hacer? Recoger los fragmentos como Él los ha recogido. Integrar lo que hemos desintegrado y hacer que nuestra vida y la creación sea una manifestación de ese ser que nos es siendo en nosotros. Gracias. Agradecemos al doctor Camilo que nos ha hecho esta excelente introducción al pensamiento panicariano que guarda a la vez una convergencia de filosofía, teología, mística e interculturalidad. No queda más que ahora pasar al silencio.